Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro estudio bíblico, Introducción a la Teología Cristiana. Yo soy el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor en la calle Comerío en Bayamón, y este es nuestro tercer video basado en nuestro tercer estudio bíblico que estamos llevando a cabo en la serie Introducción a la Teología Cristiana. Estos estudios bíblicos los estamos llevando a cabo en nuestro templo que radica en la calle Comerío en Bayamón, Puerto Rico. Aquellos que pueden llegar están llegando y están disfrutándose un gran estudio bíblico. Aquellos que no pueden llegar pues pueden continuar y seguirnos viendo estos videos, aprovechándolos y también compartiendo este conocimiento para que más personas puedan profundizar más en la palabra del Señor. Estamos utilizando como base de estos estudios el libro de Justo González y Zaida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana. Y estamos ya por el capítulo 2 de ese libro y estamos trabajando la sección de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Así que esta clase, este video está tratando de trabajar con la pregunta de ¿por qué creemos en Dios? Y yo quiero lanzar esa pregunta a los que nos están viendo este video. ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Por qué usted cree en Dios? Creemos en Dios porque Dios es real. Creemos en Dios porque hemos tenido experiencias que han marcado nuestra vida, lo hemos sentido, hemos visto su mano obrar en nuestra vida, hemos tenido experiencias espirituales que han confirmado que Dios es real, Sin embargo, vivimos en una cultura que es cada vez más dudoso, escéptico de la fe y cuestiona ¿por qué? Y las personas buscan argumentos, ¿verdad?, para poder sostener una fe en Dios. Así que este estudio bíblico más bien va dirigido a tratar de explorar por qué hace sentido creer en Dios, que aquellos que creemos en Dios no somos personas que estamos creyendo en meramente una fe ciega, sino que utilizamos nuestra razón, que tenemos razones, argumento válido, una base que sostiene nuestra fe. La fe es confianza en Dios, pero esa confianza no está completamente enajenado del uso de la razón, y esos son los temas que vamos a estar trabajando en esta clase de hoy. Así que ¿por qué creemos en Dios? Y una pregunta que nos podemos hacer es que ¿podemos probar la existencia de Dios? ¿Se puede probar la existencia de Dios? Vivimos en unos tiempos donde la ciencia ha logrado tanto y enseñamos el método científico en nuestras escuelas, y nuestros estudiantes aprenden a utilizar el método científico como un camino, una vía para poder probar lo que es verdadero, lo que corresponde a la realidad y lo que no. Y nos hacemos esa pregunta, pastor, algunos de mis estudiantes me dicen, mister, ¿podemos probar la existencia de Dios? Y es bien importante que nosotros comprendamos los límites de la ciencia. No se ha probado la existencia de Dios en términos científicos porque Dios no se somete al método científico. Dios es un Dios sobrenatural y la ciencia se limita al mundo natural. La ciencia es una herramienta muy efectiva, muy útil, muy importante, pero no es, y el método científico no es la única manera en que nosotros podemos, ¿verdad?, acceder a lo que es verdadero y a lo que es falso. La ciencia tiene sus límites. Por ejemplo, la moralidad, lo que es moral, lo que está bien y lo que está mal. La ciencia, el método científico no puede darnos conocimiento sobre lo que está bien y lo que está mal. La estética, la belleza, tampoco, ¿verdad? La belleza existe, pero la ciencia no nos ayuda a realmente comprender y no puede decirnos si algo es bello o si algo es menos bello. También la ciencia tiene sus límites en cuanto a que presume las leyes de la lógica, pero no puede darnos una base de por qué, sino que se asume. La ciencia asume y presume. Así que la ciencia es importante, pero tenemos que entender que la ciencia tiene sus límites. Dios es un Dios sobrenatural y la ciencia se limita al mundo natural. La ciencia no puede probar la no existencia de algo. Eso es algo bien importante que estuvimos discutiendo el miércoles en el estudio bíblico. La ciencia no puede probar la no existencia de algo. Cuando alguien dice la ciencia ha probado que Dios no existe, esa persona no entiende la función de la ciencia, no entiende lo que es el método científico. La ciencia no puede probar eso. Y si alguien le dice la ciencia ha probado que Dios no existe, usted le dice ¿cómo?
pruébamelo que Dios no existe, utilizando el método científico. La ciencia estudia el mundo natural, ¿verdad? Y es muy útil, pero la ciencia no puede, y la función de la ciencia no es probar la existencia o la no existencia de Dios. Así que en ese sentido no podemos utilizar el método científico para probar la existencia de Dios, pero sí Dios nos ha dado el uso de la razón. Dios nos ha dado el uso de la razón y podemos observar nuestro mundo y podemos ver que el creer en un Dios hace sentido cuando vemos nuestro mundo y vemos cómo es nuestro mundo. Es bien importante que entendamos que la fe y la razón no necesariamente se contraponen. Algunas tradiciones cristianas definen la fe como algo que es completamente enajenado de la razón. No, estamos utilizando la razón siempre. Dios nos ha dado el uso del raciocinio, y cuando nosotros hablamos de la fe, cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando analizamos lo que se nos está predicando, cuando hacemos estudios bíblicos, aun cuando oramos, estamos utilizando nuestros raciocinios. Y la fe, que no es otra cosa que confianza en Dios. La fe es confianza, la fe cristiana es confianza en Dios. No necesariamente se contrapone a lo que es el uso de la razón, no necesariamente. Dios nos dio la razón. Dios nos dio la razón y debemos usar la razón para comprender mejor nuestra fe. Debemos utilizar nuestra razón para poder comprender mejor nuestra fe. Así que nosotros confiamos que Dios es verdadero. Esa fe es producto del Espíritu Santo. Esa fe es producto de oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace algo sobrenatural en nuestras vidas y nos ayuda a creer en Dios. Sin embargo, debemos utilizar la razón para comprender por qué creemos en Dios, ¿verdad? Así que debemos utilizar la razón. Ahora sí, Dios es más grande que nuestra capacidad de raciocinio. Dios es más grande que nuestra capacidad de razonar. Dios no se limita a lo que es razonable. Dios va más allá, ¿verdad? Aquellos que creemos en la Biblia, creemos un Dios que hace milagros, un Dios que creó las leyes de la naturaleza y un Dios que puede ir más allá de las leyes de la naturaleza. Así que utilizamos nuestro raciocinio, utilizamos la razón que Dios nos ha dado, pero también tenemos fe que creemos un Dios que va mucho más allá de nuestra razón. ¿Existe Dios? Dios existe. Una pregunta importante. Y aunque no procuramos probar a Dios científicamente, sí podemos observar nuestro mundo e identificar evidencias que nos ayudan a sostener nuestra fe. Nosotros contestamos esa pregunta: sí existe Dios. Dios existe. ¿Por qué creemos esto? Podemos observar nuestro mundo, identificar evidencias que nos ayudan a sostener nuestra fe. Y en esta clase vamos a estar viendo tres argumentos. Vamos a estar viendo tres argumentos. Estos argumentos, algunos de ellos son argumentos a posteriori. A posteriori. ¿Qué quiere decir eso? Un argumento a posteriori es un argumento basado al observar algo, evidencia en nuestro mundo. Nosotros observamos la naturaleza, nosotros observamos la playa, observamos el sol, observamos la naturaleza y comenzamos a llegar a conclusiones para hacer sentido de lo que nosotros estamos viendo. Estos argumentos son argumentos inductivos y su propósito es persuadir, no necesariamente probar, pero sí persuadir y demostrar que hace sentido creer en Dios. Demostrar que es razonable creer en Dios. Demostrar que es sumamente probable, ¿verdad? Si fuéramos nosotros a ver las probabilidades matemáticas sobre muchas de las cosas en nuestro universo, vamos a ver que es sumamente probable que Dios existe para hacer sentido de nuestro mundo. Vamos a estar viendo tres argumentos. Estos argumentos yo los utilizo en mi clase con mis estudiantes y me parece que son argumentos sólidos que ayudan a los cristianos a entender por qué creemos en Dios. Creemos en Dios porque hemos tenido experiencias brutales. Creemos en Dios porque Dios es real. Creemos en Dios porque lo hemos sentido. Hemos oído, hemos sentido en nuestro interior. Hemos tenido experiencias inexplicables. Algunos hemos experimentado milagros en nuestra vida y sabemos que Dios es real. Sin embargo, otros necesitan estos argumentos para ayudar a sostener su fe. Los tres argumentos que vamos a estar viendo son el argumento de diseño, el argumento cosmológico, específicamente el argumento cosmológico Kalam, y el argumento moral. Son los tres argumentos que vamos a estar utilizando en esta clase. El primer argumento, el argumento de diseño, lo que hace es observar nuestra naturaleza.
observar los árboles, observar nuestro universo. Y identificamos que nuestro universo está extremadamente estructurado, que nuestro universo está organizado de una manera precisa. Nuestro universo está organizado de manera precisa. La fuerza de gravedad, la distancia que tiene nuestro planeta del Sol, el órbita, ¿verdad? Todo, ¿verdad?, que vemos en nuestra naturaleza, el oxígeno, el aire que nosotros respiramos, todo eso nos muestra una estructura, vemos leyes en la naturaleza, vemos precisión en esas leyes de la naturaleza y nos hacemos la pregunta, ¿esa precisión surgió naturalmente? ¿Esa precisión es simplemente un accidente, ¿verdad?, de la naturaleza? Nosotros creemos y afirmamos que si vemos evidencia de diseño, apunta a la existencia de un diseñador. Si vemos evidencia de diseño, apunta a la existencia de un diseñador. Y vamos a utilizar un ejemplo, una ilustración que nos ayuda a entender por qué es razonable creer que nuestro universo nos muestra la evidencia del Dios que lo creó. Y vamos a utilizar el ejemplo del jardín en una jungla. Vamos a imaginarnos que estamos nosotros caminando en una trayectoria en medio de una jungla. Estamos hablando de una jungla silvestre que para poder caminar necesitamos el uso de un machete para poder abrir paso, que no podemos ver más allá de varios pies por toda la maleza que nos rodea. Y vamos a imaginarnos que usted está caminando en medio de esa jungla y de momento, mientras usted está utilizando el machete para poder abrir paso, usted se encuentra y se topa con un jardín extremadamente cuidado, un jardín que tú dices, wow, mira este jardín en medio de esta jungla. ¿Cuál es la primera pregunta que usted se va a hacer si usted se encuentra un jardín en medio de una jungla? ¿Cuál es esa primera pregunta que usted se va a hacer? Usted se va a hacer la pregunta de dónde salió este jardín. ¿Quién creó este jardín? ¿Quién creó este jardín? Esa es la primera pregunta que usted se va a hacer. Tan pronto usted se topa con un jardín, ¿verdad?, cuidado dentro de una jungla. En esta ilustración pudiéramos, ¿verdad?, preguntarnos y vamos a ver tres posibles opciones a la existencia de este jardín dentro de esta jungla. O el jardín siempre ha existido dentro de esta jungla. El jardín siempre ha estado ahí, ¿verdad? El jardín siempre ha estado ahí. La segunda, el jardín se formó naturalmente. Vino una tormenta y se formó este jardín gracias a los vientos, gracias al movimiento natural, la interacción de todos los animales dentro de la jungla, se formó este jardín. O la tercera opción, el jardín fue creado por un jardinero. ¿Cuál es la respuesta más razonable? El jardín siempre ha existido, el jardín se formó naturalmente, o el jardín fue creado por un jardinero. Yo creo que hace bastante sentido que los jardines no siempre han existido dentro de jungla. Los jardines no se forman naturalmente, sino que si hay un jardín, tiene que haber un jardinero. Ahora, podemos tomar esa ilustración y podemos sustituirlo por el universo. Nosotros vemos en nuestro universo, ¿verdad?, muchos planetas, vemos, ¿verdad?, en nuestro universo muchos planetas, y de momento nos topamos con un planeta que tiene orden, que tiene estructura. Nos topamos con una realidad de unas leyes de la naturaleza y nos preguntamos, ¿cómo surgió este universo? Uno, ¿el universo siempre ha existido? La respuesta es que no, el universo no siempre ha existido. La conclusión general al cual han llegado la gran mayoría de los científicos hoy día es que el universo tiene un comienzo. Nuestro universo tiene un comienzo. Solo nosotros los cristianos lo hemos creído. Desde aquellos que creemos en la palabra del Señor hemos entendido que el universo tiene un comienzo, pero aún hoy día los científicos, aún ateos, han llegado a la conclusión que nuestro universo tiene un comienzo, así que el universo no siempre ha existido. Pues entonces, el universo se formó naturalmente. Las leyes de la naturaleza, todas las leyes que rigen nuestro universo, ¿se formaron naturalmente?
Me parece que eso es muy poco probable. ¿Por qué? Porque si yo no voy a asumir que un jardín se va a formar dentro de una jungla, porque no me hace sentido eso, porque voy a asumir que un universo con leyes y estructuras que es infinitamente más complejo que un jardín, porque yo voy a asumir que ese universo se formó naturalmente. Nuestro universo muestra una precisión y una complejidad que sería muy poco probable para que eso se formara naturalmente. Nuestro universo fue creado por un ser capaz de crearlo. Nuestro universo fue creado por un ser capaz de crearlo. Así que nos hacemos esa pregunta: ¿de dónde salió todo esto? Los árboles, el aire, el oxígeno y la estructura, el orden, la precisión que nosotros vemos en nuestro universo. Me parece que la respuesta más razonable es que eso es de una mente sabia, de un ser capaz de crear el universo, y ese ser es Dios. Ese es el argumento de diseño. Segundo argumento que estuvimos discutiendo el miércoles en la clase es el argumento cosmológico Kalam. El argumento cosmológico Kalam. Y este argumento de la cosmología es la ciencia que estudia el origen y desarrollo del universo. Así que este argumento trata con el origen de nuestro universo. Y viene de Kalam, de unos pensadores islámicos, ¿verdad?, que ayudaron a desarrollarlo. Está basado en el argumento que desarrolló Santo Tomás de Aquino, el argumento cosmológico, pero estos pensadores islámicos utilizaron el argumento cosmológico y lo desarrollaron más para que fuera más firme para afirmar por qué creemos en Dios. Y el argumento cosmológico Kalam afirma de la siguiente manera: 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Okay? Si yo he entrado en existencia, usted se pregunta de dónde salió, ¿verdad?, este ser humano. Nosotros comenzamos a existir, los seres humanos comenzamos a existir. Yo comencé a existir y mi causa son mis padres. Esa es la causa inmediata. Mis padres. Esta mesa que estoy utilizando hoy día entró en existencia. ¿Cuál es la causa de esta mesa? Pues aquellos que lo prepararon. Todo lo que comience a existir tiene una causa. Las cosas no surgen así de la nada, tienen una causa. El universo comenzó a existir. El universo comenzó a existir. Y de nuevo, esa es la conclusión generalizada que han llegado científicos, aún aquellos que no creen en Dios, que han afirmado que la evidencia apunta a que el universo comenzó a existir. Así que el universo tiene una causa. Y esa causa es Dios. Esa causa es Dios. ¿Okay? Fíjense, este argumento me parece muy sólido, muy sólido. Incluso hay algunos videos que ayudan a ilustrar estos argumentos que voy a estar compartiendo en la descripción del video. Voy a estar incluyendo los links, ¿verdad? Para usted poder ver estos videos que ayudan a ilustrar y a quizás hasta mejor explicar estos argumentos, ¿verdad? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Fíjate, muchas veces mis estudiantes me dicen, mister, si todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿y Dios? ¿Cuál es la causa de Dios? Nosotros los cristianos afirmamos lo siguiente, y la palabra del Señor enseña lo siguiente: el argumento no dice todo lo que existe tiene una causa, sino que todo lo que comienza a existir. Dios no comenzó a existir, Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Okay? El universo no es eterno, el universo tiene un comienzo. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dios no requiere una causa porque su propia naturaleza, es que Dios es eterno. Incluso en este argumento nos muestra que Dios tiene que existir porque es la única, ¿verdad?, explicación razonable a la existencia de un universo contingente, un universo que tiene un comienzo. Si nuestro universo fuera eterno, quizás pudiéramos decir, bueno, pues entonces el universo siempre ha existido, no hay explicación para el universo. Pero nuestro universo tiene un comienzo, nuestro universo entró en existencia. ¿Y qué puede hacer sentido de esa realidad de que nuestro universo comenzó a existir? Las cosas no salen de la nada, las cosas no salen de la nada. Así que si nuestro universo no es eterno, necesita una causa eterna que puede poner, ¿verdad?, todo lo necesario para que el universo pudiera entrar en existencia. Un ser eterno, un ser que no es físico, porque el universo no es físico, el universo es físico, así que lo que creó el universo no puede ser físico. Un ser que no tiene una causa, un ser, ¿verdad?, que pudo entonces poderoso, sabio, que pudo crear, ¿verdad?, y traer a la realidad nuestro universo. Así que este es el argumento cosmológico Kalam. Si el universo tiene un comienzo, necesitamos dar razón de cuál es la causa
de nuestro universo. Y entendemos como creyentes, como cristianos, que la causa más razonable es un Dios eterno, un Dios sin causa, un Dios espiritual, que no es físico, poderoso, infinitamente sabio, que es capaz de crear nuestro universo. Y el último argumento que vamos a estar viendo es el argumento moral. También voy a estar incluyendo un link en la descripción del video en YouTube para que puedan ver algunos videos que ayudan a explicar esto. Este es el argumento moral. 1. Si los valores morales existen, objetivos existen, necesitamos un ser inmutable e omnisciente para fundamentar esos valores morales. Valores morales es distinguir entre bien y mal. Cuando decimos valores morales objetivos, lo que estamos diciendo son bien y mal que aplica a todo el mundo por igual. Lo que es subjetivo depende de la opinión, pero cuando decimos valores morales objetivos, lo que estamos afirmando es que hay bien y hay mal, que no importando la opinión de la gente, que hay bien y mal, que no importando la cultura, no importando la época, algunas cosas están bien y están mal, y eso aplica a todo el mundo por igual. Le voy a dar un ejemplo de un valor moral objetivo. La violación. La violación está mal. Y si alguien tiene una opinión diferente, esa persona está equivocada. La violación está mal. Y eso es un valor moral objetivo que aplica a todo el mundo por igual, no importando el contexto histórico, no importando la cultura. La violación está mal. Eso es un valor objetivo moral. Es un valor moral objetivo que aplica a todo el mundo por igual. Si los valores morales objetivos que existen, necesitamos a alguien que fundamente esos valores morales. Pero ¿y por qué cada uno de nosotros no podemos definir los valores morales? Porque nosotros no lo sabemos todo. Porque nosotros los individuos cambiamos de opinión, nosotros creemos, nosotros padecemos, no tenemos el conocimiento completo, así que nosotros no somos lo suficientemente sabios para ser el fundamento de los valores morales objetivos. Pues la sociedad es lo que decide los valores morales. Las sociedades cambian, las sociedades se equivocan. Aquellos que estudian la historia pueden dar cuenta de que sí, cuando nosotros nos unimos en sociedad tendemos a mejorar nuestros valores morales, pero eso no quiere decir que las sociedades son perfectas. Nosotros los seres humanos nos unimos en sociedad y en ocasiones nos equivocamos como grupo. Y hay múltiples ejemplos a través de la historia de cómo las sociedades se han equivocado en sus valores morales. El gobierno es lo que establece los valores morales. Nosotros sabemos muy bien que los gobiernos también se equivocan. Los gobiernos aprueban leyes, pero no necesariamente esas leyes son justas. No todo lo legal es justo. No todas las políticas públicas son justas para todos en la sociedad. Así que ni el individuo, eso puede ser la base del valor moral objetivo, porque nosotros nos equivocamos. Las sociedades, nosotros los individuos formamos sociedades. Así que tampoco la sociedad puede ser el fundamento para los valores morales objetivos, porque las sociedades se equivocan también y cambian de parecer. Y también el gobierno se equivoca, ¿verdad? Los gobiernos se juntan y se equivocan. Así que sin Dios nosotros no podemos fundamentar los valores morales objetivos. Nosotros somos subjetivos, nosotros tenemos opinión. Si los valores morales objetivos existen, entonces Dios existe. Si Dios no existe, todo es relativo y cada uno puede justificar lo que quiere y nadie tiene que estar sujeto al otro o la otra, porque todo depende del individuo. Pero si Dios existe, Él es el fundamento de nuestros valores morales objetivos. Por eso es que muchos que estudian apologética dicen que aquellos que deciden y profesan no creer en Dios, ser ateo, no creer en Dios, no tienen base para afirmar valores morales objetivos, no la tienen. Todo es relativo, todo es subjetivo según la opinión de cada ser humano, y si yo pienso que algo está mal, yo no puedo obligar al otro a pensar igual que yo. Así que si nosotros decidimos rechazar a Dios, estamos abrazando el relativismo moral, y lamentablemente eso es lo que muchos han abrazado en nuestra sociedad, pero no entendemos las implicaciones de lo que es el relativismo moral. Y en última instancia todos también afirmamos valores morales objetivos, porque cuando alguien nos roba decimos eso está mal, y cuando alguien hace daño a un ser querido que nosotros amamos y queremos, decimos eso está mal, eso no lo debes hacer. Y cuando alguien viola a otra persona decimos eso está mal y creamos leyes para parar eso. ¿Por qué? Porque creemos en valores morales objetivos, creemos que hay bien y hay mal. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen esos valores morales? No puede venir de nosotros el individuo, porque nosotros los individuos somos subjetivos.
No puede venir de la sociedad porque las sociedades se equivocan. No puede venir del gobierno porque los gobiernos también se equivocan. Los valores morales objetivos vienen de Dios. Si los valores morales objetivos existen, Dios entonces existe. Esos son los tres argumentos que me parecen muy sólidos. Hay más argumentos, hay otras maneras de ir trabajando, pero estos son los tres argumentos que estuvimos discutiendo el miércoles en nuestro estudio bíblico. Los invito a seguir explorando el por qué creemos en Dios. Ahora bien, también los invito a experimentar a Dios. También invito a todos los que están viendo este video a que puedan experimentar un Dios que es real, un Dios que se manifiesta en nuestra vida. Yo les invito a ustedes a participar de alguna congregación, alguna iglesia que se reúne para alabar y para adorar a Dios, donde se predica bien la palabra del Señor, porque creemos y afirmamos que Dios está presente donde quiera que se esté predicando bien la palabra. El Señor Jesucristo afirmó que donde quiera que hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está. Así que yo los invito a ustedes, a aquellos que no han experimentado a Dios, a aquellos que dicen, ¿por qué yo tengo que creer en un Dios que no he experimentado? Yo le invito a que lo pruebe, yo te invito a que seas parte de una comunidad, que usted escuche los testimonios para que usted pueda ver que Dios es real. Para aquellos que sí creen en Dios porque lo han experimentado, estos argumentos los van a ayudar a ustedes en sus interacciones con otras personas, porque quizás otras personas no han tenido las mismas experiencias que usted ha tenido. Y entonces usted puede compartir su testimonio, pero también usted puede compartir estos argumentos que ayudan a entender por qué es que hace más sentido creer en Dios, por qué es que creer en Dios, ¿verdad?, nos hace seres más racionales y más razonables, y que solamente Dios hace sentido de nuestro mundo. ¿Okay? El argumento que estuvimos trabajando, la asignación que estuvimos trabajando en la clase, es lo siguiente. Los invito a explorar esta asignación, a que lo puedan preparar, lo pueden escribir y me pueden enviar al email evangeliodeamor@outlook.com. ¿Okay? Y esta es la asignación. Un compañero de trabajo te confiesa que se le hace difícil creer en un Dios que nunca ha visto sentido. Ese compañero te dice, ¿por qué debo creer en un Dios a quien nunca he experimentado? Yo quiero invitarlos a ustedes a que utilicen algunos de los argumentos que hemos estudiado en clase, también su testimonio, para demostrarle a tu compañero que aunque quizás nunca haya experimentado la presencia de Dios, hace sentido creer en Dios. Hace sentido creer que Dios existe, que Dios sí existe. Así que quiero que me escriban un párrafo, ¿verdad?, argumentando a ese compañero, a esa compañera de trabajo, puede ser, haciéndole entender por qué es que debemos creer en Dios. Así que gracias a esa asignación, usted me lo envía al correo electrónico evangeliodeamor@outlook.com para yo poder interactuar con aquellas personas que están siguiéndonos por medio de los videos. Muchas gracias por su atención. Los invito a ver los videos que ayudan a explicar estos argumentos que voy a estar incluyendo en el link para que puedan seguir profundizando en este tema de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Espero que esta clase haya sido de bendición y les invito a usted a continuar buscando ese conocimiento porque Dios es real. Dios le bendiga.